Búscame por Standard Advice. Vamos preparando. Vamos a esperar un momentico a nuestro en vivo para que se sumen más personas. Un saludo al doctor Ricardo Castillo. Ya estamos en línea. Vamos a esperar a ver quién más. Está también Adriana Fernanda, bienvenida. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Ya pronto vamos a iniciar en nuestro en vivo. Bienvenido Capex Aníbal y Elias Raya al Piso, Rosendo Raya al Piso González. Bueno, vamos a unir al invitado de hoy y nos vamos a presentar. Está nuestro invitado de hoy. Saludamos también a Ingleyen Consultores SAS y a Richie 1954. Gracias. Hola Eder, buenas noches. Hola, ¿cómo está, Doc? Bien. ¿Cómo está? Gracias. ¿Cómo vamos en ese día más de aislamiento preventivo obligatorio en Colombia? Tratamos de comprender esta realidad que estamos viviendo hoy en día, que no es nada más en Colombia, sino es una realidad mundial que supone, además, en el caso de los que estamos haciendo vida en Colombia, vivir bajo un régimen excepcional de derecho que aparta un poco la vigencia de la Constitución del año 91 y que supone no solamente restricciones de tránsito, de movimiento, sino de disposición de elementos tan fundamentales para la vida moderna como es un vehículo o como poder acceder a tu oficina, a tus sitios de recreación, entre otras cosas. Vale. Bueno, ya con varios invitados les quiero dar la bienvenida a este primer en vivo que estamos realizando. Gracias a la alianza que estamos haciendo entre varias firmas de abogados, entre ellas Becol, que hoy es nuestra invitada y nuestra aliada del día de hoy, también la firma de abogados Ingleyen Consultores SAS
y Welfare Legal, también que nos está acompañando el día de hoy, y que posteriormente también vamos a tener asuntos de vital importancia para contarles a todas las personas en el territorio nacional y también extranjeros lo que está pasando en Colombia respecto a los temas legales y a los asuntos de mayor relevancia que ha suscitado en las últimas semanas. Para ello, el abogado hoy el invitado es el doctor Gerardo Aponte Carmona, es el abogado binacional y socio director de la misma firma Becol Abogados y vicepresidente, si no estoy mal, de ASO Venezuela, una importante organización que se encarga de brindar apoyo a los migrantes acá en Colombia. Entonces, le damos la bienvenida para nuestro primer en vivo en nuestra alianza en el sector legal, y te usted la palabra para... Muchas gracias, muy amable, y muchas gracias a todos los que se han unido a esta transmisión, que es un esfuerzo muy importante en medio de lo que estamos viviendo. Creo que es además inédito porque nos va a permitir determinar, hablar e incorporar información aquí y algunos usuarios en Venezuela sobre la realidad que estamos viviendo en Colombia, que también es inédita. Quizás desde que está en vigencia la Constitución del 91 no se había visto un elemento, una circunstancia, una serie de hechos como lo que estamos viviendo. Vale, el tema de hoy, y es el abrebocas para todos ustedes, es que vamos a empezar con un análisis exhaustivo legal en lo que tiene que ver con el estado de emergencia que ha decretado el gobierno nacional en referencia a la crisis sanitaria y de salud pública que nos ha tocado a todos aislarnos productivamente y de manera obligatoria. Sí, más adelante vamos a ver algunos temas sobre suspensión de contratos de trabajo, sobre la legalidad y sobre los temas que hoy en día el Ministerio de Trabajo nos ha informado sobre temas de suspensión, sobre temas de vacaciones, sobre temas de licencias remuneradas, sobre temas de teletrabajo también. Y vamos a tener un especial muy importante para tratar asuntos sobre temas sanitarios y sobre cómo acceder a permisos especiales para elaborar productos de vital importancia que se están necesitando en el país, y eso lo vamos a hablar más adelante en nuestros puntos en vivo. Pero vamos a comenzar con el tema constitucional. Hoy en día en Colombia estamos amparados dentro de un régimen legal especial. Quiero que nos explique, por favor, cuál es y a partir de cuánto y cuáles son los efectos que podemos citar acá en Colombia frente a esos temas. Hay dos efectos fundamentales en el análisis que podemos ofrecer sobre esta realidad que estamos viviendo. El 9 de marzo es la primera alarma que detona la Organización Mundial de la Salud, indicando que hay que tomar medidas prematuras dirigidas a los países sobre algo que se está empezando a salir de cauce, que es el COVID-19, o comúnmente conocido como el coronavirus. Esta primera llamada del 9 de marzo se hace mucho más grave y se hace además mucho más profunda el 11 de marzo, cuando definitivamente hay un llamado de la Organización Mundial de la Salud a todos los países del mundo diciendo, oigan, hay que tomar decisiones internas, hay que restringir la movilidad, hay que generar dispositivos internos en el derecho para que la gente no salga de su casa. Un poco lo que comúnmente se llama la cuarentena. El régimen ordinario constitucional, que en Colombia data del año 91, permite plena libertad de tránsito, de movilidad, de disposición. Ese régimen, a partir de una serie de determinaciones del señor presidente de la República, ha sido sustituido por una temporalidad. Esa temporalidad es excepcional, que permite, por una expresión muy sencilla que oímos con frecuencia, que es el orden público, que el presidente, como principal agente del orden público, restrinja de manera cierta, de manera tangible y además de manera grave la posibilidad de que los que vivimos y habitamos la República de Colombia podamos disponer de cosas tan sencillas como trasladarnos,
que podamos disponer de actividades comunes, oficina, trabajo, educación, entre otras cosas. Es un régimen excepcional, Eder, porque lo ordinario que está contenido en la Constitución es plena libertad. Perfecto. Entonces, para explicarles un poco más al detalle a todas las personas que nos están viendo, es que antes del decreto que el presidente Iván Duque expidió, estábamos en un ordenamiento jurídico ordinario. Sí, sí. Ahora estamos en un ordenamiento jurídico que es transitorio, sí, pero que es especial, y que la Constitución del 91 no previó esta crisis más que una pandemia en el tema de un virus que está afectando a muchas personas. Actualmente se ha llevado vidas de muchas personas. Me informan que ya más de 1 millón de casos confirmados en el mundo, y en Colombia más de 1.200 casos en el mundo según el Instituto Nacional de Salud. Algo preocupante, pero también nos debemos preocupar sobre la base legal que está haciendo todo el gobierno, y además que a partir de la expedición del decreto que dice la declaratoria del estado de emergencia, no sé si han visto, pero el gobierno ha sacado muchos decretos legislativos, porque esas son las potestades constitucionales, y nos han dado varias herramientas para trabajar. Entre ellas son en el tema del trabajo, en el tema de los casos de arriendo, de los contratos de arriendo, y algo muy especial sobre el control de los precios de la canasta familiar. Sí, antes de hacer ese análisis, me permitiría hacerte una precisión. Nunca antes en el régimen de la Constitución actual, que data del año 91, cuando el constituyente la expide, un hecho tercero extraño al país, a Colombia, había dado énfasis o había dado origen a que se dictaran unas normas como las que se han dictado. Este hecho extraño a la vida cotidiana del país es el COVID-19 o el coronavirus. Antes, en la égida o en el régimen de la Constitución de 1886, con todas las reformas, enmiendas y cambios que ocurrió en ella, quizás solamente podemos mencionar eventos como la Guerra de los 1000 días, el Bogotazo en el año 48, algún tipo de excepcionalidad que dictó el presidente Rojas. Pero esto es inaudito y esto es inédito, es decir, no había ocurrido antes. Quizás en diciembre del año pasado podemos tener un experimento parecido, un evento parecido, que es el toque de queda que el alcalde mayor de Bogotá para entonces dictó con ocasión de unas protestas. De modo pues que casi todos los decretos y casi todas las normas que ha dictado el presidente Duque en ejercicio de esta excepción que estamos viviendo tiene como fundamento el llamado de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, es un hecho de un tercero. Por lo tanto, hay que comprender que Colombia forma parte del sistema que integra la Organización Mundial de la Salud y está respondiendo a su llamado. Es decir, hay que determinar eventos. Y esos eventos tienen quizás 3 grandes sectores. El primer sector, por supuesto, es la salud. El Ministerio del Ramo declara una alerta suficiente desde el punto de vista sanitario, que hace primero la alerta, es decir, estamos en una situación extraordinaria, y después permite que el ministro pueda expedir normas, expedir indicaciones específicas para esto, sobre todo para el área tan fundamental como es el ejercicio de los profesionales de la salud. El segundo sector es la educación, porque en Colombia, que es uno de los países donde más gente está estudiando actualmente, había que establecer una restricción del derecho a la educación, que a pesar de que se puede acceder de manera virtual, no se puede acceder de manera física. Y el tercer sector, como tú muy bien lo has indicado, es el sector laboral. Este sector puede estar afectado grandemente, y quizás uno de los que más grandemente puede estar afectado hoy en día, por el evento de la suspensión de la actividad comercial. La actividad comercial en la expresión no solamente de la producción de bienes y servicios, sino en la obtención de estos para el consumo. De modo pues que la actividad comercial se encuentra restringida. A pesar de que en Colombia no rige un toque de queda general, por el mismo concepto de la federación, el presidente reivindica su función de jefe
y de agente del orden público para poder indicarle a las demás autoridades departamentales, gobernadores y alcaldes que deben actuar de manera conjunta. Eso en derecho administrativo se llama la armonía en la administración pública, en el ejercicio armonioso, para que no haya disruptividad y que no haya de alguna manera una ruptura dentro de lo que debe ser una sola política administrativa. Por lo tanto, lo que fundamenta, además de la Organización Mundial de la Salud, la justificación de este régimen excepcional es el orden público. Vale la pena señalarte, para ti y para nuestros amables invitados, que ha sido rescatado el concepto de orden público proferido por la Corte Constitucional en una sentencia reciente, en que no solamente son condiciones óptimas de vida y salud, sino que además se extiende a otros temas para permitir una nueva visión del orden público que comprenda todos los aspectos de la vida de un colombiano hoy en día. Perfecto. Esas son todas las bases que ha dado el gobierno nacional frente a la declaratoria de emergencia. Pero ahora se nos viene un gran análisis constitucional que le está haciendo pues el máximo órgano que vigila todos estos temas y, valga la redundancia, la Corte Constitucional. Cuéntenos qué ha hecho la Corte Constitucional, cuáles son las últimas noticias en las cuales va a hacer la revisión muy minuciosa de todos los decretos legislativos que están expidiendo el gobierno nacional. A pesar de que el presidente Duque ha tenido bien expedir una serie de normas fundadas en sus competencias constitucionales y fundadas además en su función administrativa de policía del orden público, la Corte Constitucional ejerce en Colombia lo que se llama en la jurisdicción constitucional el control concentrado de la constitucionalidad. Eso supone la posibilidad de interpretar, de aplicar y de defender la vigencia y uso de la Constitución. Y en Colombia, esa función de control de la constitucionalidad se encuentra radicada exclusivamente en la Corte Constitucional. Es por eso que la Corte ha tenido a bien pedirle al presidente que le envíe los decretos legislativos que ha expedido para hacer una revisión. No para enmendar la plana o para darle una buena puntuación, sino para revisar cada uno de esos decretos a la luz del texto del año 91 y a la luz de la propia doctrina judicial vinculante proferida por la Corte Constitucional desde su fundación. Ese análisis además lo va a complementar con otra actitud, con otra competencia que se llama el control concentrado de la convencionalidad. ¿Qué significa eso? Regresando un poco a lo que hablábamos hace poco tiempo, en esto está incorporada la orden, por así decirlo, de la Organización Mundial de la Salud. Poder comprender que Colombia no está sola, sino que forma parte del Sistema Internacional de Protección de la Salud. Entonces, aquí es juego en manos del magistrado de la Constitucional el análisis no solo de los decretos legislativos del presidente Duque, sino además que estos estén acordados, coordinados con la Convención supranacional en la que Colombia participa como integrante de la Organización Mundial de la Salud. Ahí pueden suceder varias cosas, Ed. Puede suceder que se confirmen los decretos, es decir, usted los profirió de manera oportuna, cierta, de manera pertinente. Puede ser que el juez, el magistrado de la Corte Constitucional indique hubo una transgresión, hubo un exceso, y entonces como consecuencia de eso la sentencia suplirá la falta, el defecto o la omisión en que pueda eventualmente haber incorporado el Poder Ejecutivo en la expedición de ese decreto. Ok, perfecto. En caso de que la Corte decida algo en contrario al apoyo al gobierno nacional, ¿qué se viene, Gerardo? Ahí hay dos temas fundamentales que debemos tocar, que es que el juez constitucional, el máximo juez constitucional hoy en día de Colombia no puede exceder tampoco el control concentrado que va a aplicar. No puede exagerar su interpretación ni puede exagerar la aplicación de la Constitución del 91. Por el contrato lo tiene que atemperar con la propia noción que ha desarrollado que se llama el orden público.
Eventualmente, si hay algún decreto legislativo expedido por el señor presidente de la República que contravenga la Constitución del 91 o la doctrina judicial vinculante de la Corte Constitucional puede enmendarlo, puede mejorarlo, puede restringirlo o puede llenar cualquier omisión legislativa que en manos del presidente haya ocurrido en el marco de esta excepción. La sentencia que profiera la Corte Constitucional va a suplir el texto del decreto legislativo expedido por el presidente Duque. Ok, perfecto. Entonces se espera una armonía entre todos los poderes. Bueno, actualmente el poder legislativo en Colombia ha estado un poco activado, alejado por el tema del aislamiento preventivo obligatorio, pero igualmente debe haber una uniformidad para el apoyo en el estado de emergencia que profirió el gobierno nacional. Sí. Ahora, de aquí en adelante se van a emitir muchos decretos legislativos y va a haber mucho control. Para ello, muchas de las decisiones y de nuestro diario vivir ya se están afectando. Por ejemplo, en las relaciones civiles dentro de los contratos de arrendamiento. Después de que pase todo esto que va a pasar, claramente si somos muy juiciosos con el tema del aislamiento y acatando los ejemplos de otros países que han podido mitigar un poco la propagación del virus, tenemos que esperar lo que se nos viene respecto a las relaciones civiles y a las relaciones laborales, que lo vamos a explicar más adelante. Pero hoy en nuestro en vivo vamos a dar como una abrebocas sobre eso. ¿Qué podemos esperar sobre esos temas tan importantes para las personas que nos están escuchando? Del orden público, ahora vale la pena de hablar de la fuerza mayor. La declaratoria, la determinación del señor presidente de la República por el llamado del 9 de marzo y el llamado del 11 de marzo de la Organización Mundial de la Salud produce algo que en el derecho y en específico en el tema de contrato se llama la fuerza mayor. Eso va a permitir los incumplimientos, porque como tú y yo sabemos muy bien y nuestros colegas conocemos, si un contrato se incumple debe haber una razón y si no hay razón hay una penalidad. Eventualmente este tema de la excepcionalidad que estamos viviendo va a afectar la vigencia de la vida contractual en Colombia y en los demás países. Y esa vida contractual puede ser satisfecha para evitar las penalidades o las sanciones con el alegato general y el goce de los derechos humanos. Debe completarse con un medio ambiente sano. De modo pues que estas no son solo unas medidas policiales o unas medidas, por así decirlo, de seguridad, sino que son unas medidas dictadas por el presidente para proteger la salud de todos los que vivimos en Colombia. Perfecto. Le vamos a solicitar a las personas que nos están viendo si tienen alguna pregunta, alguna inquietud respecto al tema que estamos tratando. El tema es en general sobre el estado de emergencia que se ha presentado en Colombia y sobre los asuntos pormenores respecto al orden público, respecto al tema del Ejecutivo, al control constitucional y próximamente los temas laborales y sanitarios. Entonces, mientras de pronto nos sale alguna pregunta, estamos pendientes. A pesar de que yo digo que ¿qué nos espera el día de hoy? Hemos visto, y una persona hoy me comentaba que muchos de los establecimientos de comercio, pues el tema del pánico están cerrando muy temprano. Sí, entonces es un tema muy importante analizar. ¿Por qué? Porque me decían, eso es pánico. ¿Cómo podemos contener el pánico acudiendo a la ley y al ordenamiento que actualmente nos está gobernando? Bueno, hay tres cosas que decir al respecto. Uno, es normal que en una situación de excepcionalidad que no estamos acostumbrados a vivir, se produzca inquietud que puede tener un grado superlativo en el pánico o en el temor. Dos, tiene que haber mayor presencia del servicio de policía.
¿Por qué? Porque la gente, este es un momento donde más seguridad o más seguro debe sentirse. Y tercero, es un momento donde debemos cooperar en razón de la restricción que estamos viviendo para poder participar de manera asertiva cumpliendo las obligaciones que nos han dado de los diferentes decretos expedidos por el presidente. Restricción de movilidad, restricción de ingreso a la ciudad, restricción del ejercicio de los oficios de las artes y de las profesiones, restricción incluso de acceso a elementos propios de la propiedad de las personas, como puede ser el vehículo o cualquier medio de locomoción. El temor es por lo que en el futuro no sabemos qué va a ocurrir. Pero lo que podemos saber es que esta temporalidad ha sido decretada o ha sido estimada al menos hasta el 13 de abril bajo este régimen complicado y controlado que tenemos, que pudiera extenderse, y eso estará siempre en manos del señor presidente. Nos emite una pregunta: ¿qué efectos pueden ocasionar prorrogar el estado de excepción para los casos donde se han suspendido los contratos laborales de manera general? Claro, desde el punto de vista constitucional, todo contrato puede ser por el evento de la fuerza mayor. La especialidad de la relación laboral ha obligado al señor ministro del Trabajo, en su ámbito de competencia y en su ámbito de expresar de manera cierta, con forma de acto administrativo de efectos generales, con modo de circular, que los contratos laborales no deben ser suspendidos sin remuneración. El contrato puede ser suspendido en el efecto de no vengas a trabajar porque no hay nada que hacer o porque no podemos ofrecer lo que necesitamos de tu trabajo, lo que conlleva a que un evento, y entiendo yo que eso será debatido en un live como este prontamente, lo que no debe suspenderse es la posibilidad de obtener la remuneración. Pero como en todo contrato, y esa es mi opinión personal, esto tiene que ser efecto de una conversación entre las partes, porque así de grave es determinar la suspensión por no remuneración de un contrato laboral, como puede ser grave declarar la suspensión de un contrato de arrendamiento, o como puede ser, por ejemplo, la paralización de un contrato de crédito con cualquier institución bancaria. La fuerza mayor va a afectar todos los contratos, como tú y yo acabamos de convenir, por el razón de lo que estamos viviendo. Solo que la particularidad de cada contrato debe ser vista. Por el mismo tema del orden público, el ministro del Trabajo ha dado algunas instrucciones muy precisas en el tema de contratos laborales. Nos envían otra pregunta: ¿qué tipo de normas puede promulgar el presidente en virtud del estado de emergencia decretado? La forma como el presidente Duque expresa sus normas son decretos, porque la forma de regular a través del poder legislativo en cualquier país del mundo es con forma de ley, y solo ley dicta el poder legislativo. El poder legislativo, como lo apuntabas tú, por un tema también de salud pública y orden público, no puede reunirse de manera presencial, tiene que hacerlo de manera virtual. Por lo tanto, esta cuestión que en este momento por lo extraordinario pasa a manos del presidente, quien por vía extraordinaria legisla. La forma de legislar del Poder Ejecutivo tiene un nombre específico que son decretos. Y en Colombia ese decreto tiene un apellido que son decretos legislativos. Para seguridad de la nación y para protección de la Constitución vigente del año 91, es la Corte Constitucional quien entra a controlar lo que el presidente por vía de excepción está realizando para regular esta situación que vivimos. Perfecto, vamos a esperar si hay alguna otra pregunta sobre este tema tan importante, que es sobre un decreto que nos está cambiando absolutamente todo el ordenamiento en un periodo transitorio. Tenemos entendido que para decretar un estado de excepción, el presidente Iván Duque lo pospuso durante un mes. ¿Me confirman? Sí, entre otras cosas, porque este es un hecho tercero
de rango internacional, supranacional, que no está dentro de las posibilidades del presidente poder comprobar ni hacerlo tangible. Me explico. El presidente depende de estadísticas y de informaciones, no solamente de otros países, sino de lo que vaya ocurriendo. Por eso es interesante leer el texto de cada decreto del presidente, porque en cada decreto hace un análisis del número de casos que está viviendo el país y hace una concordancia de esa situación de orden público sanitario, como hemos hablado aquí, para comprender y hacer comprender, fundamentado sobre ella, sus actuaciones. El presidente puede legislar sobre aquellas materias en esta actividad extraordinaria que necesite el orden público ser restringidas, porque la verdad es que la mayoría de las determinaciones que se han producido por parte del señor presidente de la República es para restringir garantías o para restringir derechos que en el régimen ordinario constitucional no tienen restricción. Tránsito, acceso, salud, y para además crear situaciones que puedan permitir a sectores depauperados o a sectores, como se conoce en Colombia, de los estratos más necesitados, tener medidas de fomento. Debemos recordar de aquellos viejos estudios de derecho administrativo de la época universitaria que quien dicta las medidas de fomento o de protección es el propio presidente. Y lo hace de una manera exorbitante, querido Eder. Lo hace para proteger a los más necesitados. Se genera entonces, a pesar de lo que esto pueda significar, una suerte de discriminación en positivo. Tengo que proteger a los más necesitados. Y para eso el presidente ha dictado determinaciones o ha proferido determinaciones dirigidas a los sectores que más necesidad tienen dentro del esquema de la sociedad colombiana. Listo, perfecto. Vamos a hacer alguna otra pregunta sobre nuestro tema de hoy, que va a ser general y una invitación para que nos sigan, estén pendientes de nuestras redes sociales. Igualmente, ahorita le voy a dar la palabra al doctor Gerardo para que nos invite seguir a las redes sociales de BECOL y de ASO Venezuela. Igualmente, con las redes sociales de nuestras empresas aliadas, que es Inleyen Consultores SAS y Welfare Legal, que también están conectados con nosotros. Sí, en efecto, esto es un proyecto que parte de una alianza de varias instituciones de abogados colombianos y venezolanos. Queremos apoyar actividades para promover el derecho y la protección de los derechos, no solamente de nuestros clientes, sino de la sociedad en general. BECOL Abogados SAS es una firma de abogados formada por abogados binacionales colombo-venezolanos que ha tenido a bien ser admitida y recibir la invitación amable de una prestigiosa firma que se llama Standard Advice, que nos ha permitido desarrollar varios proyectos de protección de derechos de clientes. Y este proyecto que hoy en día incorpora a otras firmas de abogados que usted ha mencionado, pero que además incorpora una entidad sin ánimo de lucro que es la Asociación Migrantes de Venezuela. Hay una realidad en el país, si me permites hacer una muy breve mención de esto, de una población por encima del 1,5 millones, cercano a los 2 millones de migrantes venezolanos que nos hemos incorporado de manera fehaciente, constante y además muy tangible a la vida cotidiana de la República de Colombia. En cada uno de los estratos y en cada una de las formas. Hay gente, migrantes venezolanos muy necesitados, hay otros que están emprendiendo, hay otros que nos hemos dedicado a nuestra actividad profesional, pero todo nos une, no solamente que huimos en algún momento de Venezuela, sino que estamos convirtiendo, porque es así, a Colombia como nuestra casa. Y lo menos que podemos hacer los migrantes venezolanos es contribuir con la protección del Estado de Derecho en Colombia y con la protección de algo que es fundamental para cualquier colombiano, que es el patrimonio de la institucionalidad. Quiero permitirme incorporar a esta conversación que en Colombia está funcionando el Estado de Derecho. El presidente de la República está ejerciendo sus funciones de manera óptima, porque lo ha hecho de forma precisa cada vez que sea necesario, pero que inmediatamente se ha activado un resorte de control de la constitucionalidad como es la Corte Constitucional.
institucional. Pero es que además el Poder Legislativo, a pesar de que no tiene reuniones presenciales, está ahí. Y eso es un tema que es fundamental, Eder, que nosotros hagamos mención. Estamos ante un país que tiene instituciones y que están funcionando en un estado grave como es la excepcionalidad que hoy en día nos ocupa. Perfecto. Ya no siendo más, también es una invitación para que nos sigan en las redes sociales. Si tienen amigos que les puede interesar todos estos temas, vamos a hacer más en vivo muy pronto sobre los temas coyunturales del país. Entonces, para que nos sigan. Les habló Eder Castro, presidente ejecutivo de la firma de abogados Standard Advice Company SAS, miembro de Standard Advice View, y igualmente en alianza con Becol y Ley en Consultores y Welfare Legal. ¿Vale? ¿Algo más que agregar, doctor Gerardo? Para mí ha sido un placer estar contigo hoy aquí y poder exponer algunos de estos temas, y ofrezco mi compromiso de cada vez que sea necesario poder unirme a este proyecto que tú has diseñado y al que nos has invitado para enseñar, y creo que esa es una de las labores fundamentales de todo ser humano, compartir conocimiento y crear opinión. Muchísimas gracias, Eder, a ti, a todo tu equipo y a los demás compañeros que han hecho esto posible. Gracias. Vale, gracias a ti por esta oportunidad, y no olviden que en esta época lo más importante es crear alianzas y crear oportunidades. En medio de la crisis siempre hay oportunidades. No nos dejamos, por favor, solamente atormentar por el pánico. Hay oportunidades. Gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, muy amable.